Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Buenas tardes amigos y bienvenidos, ¿cómo estáis? Un día más a este After Work que ya comienza en la sintonía de Capital Radio. Es el Cyber After Work, es el programa de ciberseguridad que ya sabéis que realizamos cada semana. Desde hace 200 programas estamos hablando de seguridad de la información, estamos hablando de los nuevos desafíos que tiene la sociedad digital en la que vivimos y que nos hacen cada vez más vulnerables porque cada vez estamos más conectados, pero no ponemos ni el esfuerzo ni la atención ni quizás los conocimientos necesarios para prevenir pues estos riesgos que ahora mismo tenemos en nuestro entorno. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un aspecto que por otro lado ya hemos tocado en muchas otras ocasiones y que tiene que ver con el papel que hacen los expertos para ayudar a las compañías a detectar sus propias vulnerabilidades. Hemos hablado en más de una ocasión del Bug Bounty y con dos especialistas en la materia, con Omar Benbuasa y con Lucas Varela, vamos a charlar largo y tendido sobre cómo es la visión desde las empresas, ojo, para encontrar y contar con estos profesionales para encontrar estas brechas, estas vulnerabilidades. Un tema que, como siempre, ha sido propuesto, promovido y conseguido por los grandísimos Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya saludo en este programa. ¿Cómo estáis, Pablo Sanemeterio? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues muy bien. Aquí, como bien dices, 200 programas aquí hablando de ciberseguridad y acompañados en la mejor compañía de buenos amigos que nos van a hablar de un tema que yo creo que a todos los oyentes y a todos los dueños de empresas les debe importar: las vulnerabilidades que les afectan a su empresa y los programas de Bug Bounty, que quizás son la parte más avanzada a la hora de detectar vulnerabilidades, pero que no deben de perder de vista y que es donde deben aspirar a llegar. El Bug Bounty. Mónica Valle, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, la verdad es que es un tema muy interesante para las empresas, para el propio sector de la ciberseguridad, los expertos que se dedican a este mundo, que además debe ser bastante divertido encontrar esas vulnerabilidades, bastante entretenido todo el camino para llegar a ello, y también yo creo que para el público general, para entender cómo funciona todo esto, ¿no? Distintas herramientas dentro del campo de la ciberseguridad que permiten poner a prueba a las empresas para encontrar precisamente cuáles son esos puntos débiles y así poder fortalecerlos. Podríamos estar hablando, Pablo, Mónica, de que el mundo del Bug Bounty está solo digamos, destinado para las grandes compañías que tienen grandes infraestructuras donde al final pues esos entornos de red en los que trabajan pues tienen por su despliegue pues quizás más riesgo de tener una brecha o verse a merced de una vulnerabilidad. ¿O podríamos decir que el Bug Bounty lo podemos extender, hacer extensivo a la cultura de ciberseguridad que deben tener todas las compañías y todas las instituciones? Pablo. Pues a ver, en general el Bug Bounty está pensado para empresas en las que hay un nivel de madurez avanzado, sobre todo porque vas a pagar por vulnerabilidad encontrada. Lo bueno es que se lo vas a pagar al primero que la encuentre, que esa es un poco también la parte quizás atractiva para las empresas. Pero también lo más atractivo es que vas a tener a grandes profesionales del sector de la seguridad auditándote y revisándote toda tu infraestructura. ¿Qué ocurre? Pues quizás que las grandes empresas, al ser tan grandes, haber departamentos tan diversos, iniciativas tan diversas que muchas veces no se pueden controlar todas, son quizás los principales clientes o los primeros clientes que van a ir hacia estas tendencias de Bug Bounty. Bueno, pues hoy con nuestros invitados Omar Benbuasa y con Lucas Varela. Ambos son organizadores de Rooted, son responsables de Hacker Night, son especialistas en Bug Bounty. Vamos a hablar sobre precisamente cuáles son estas técnicas, cómo los profesionales trabajan para encontrar estas vulnerabilidades y cómo las empresas pueden sacar provecho de este conocimiento, entendiendo cómo funciona el Bug Bounty, pensando que es pues un hacking as a service, ¿no? Es un hacking obviamente ético y profesional as a service para detectar cuál es ahora mismo la exposición de sus redes. Bueno, pues con ellos hablaremos en este programa largo y tendido, pero también, como siempre, haremos nuestro habitual repaso de las noticias y escucharemos, como vais a escuchar a continuación, los consejos buenos que siempre os damos. Venga, vamos allá.
Porque contaros que mientras la ciberseguridad de la información tradicional gira en torno al software y al modo en el que se implementa, hay que decir que la seguridad del IoT incorpora pues mucha más complejidad, lo hemos contado en más de una ocasión. Una amplia gama de escenarios operacionales que dependen de la conectividad de los dispositivos. Bueno, pues el dispositivo más trivial puede llegar a ser muy peligroso si resulta comprometido. De ahí que las soluciones Zero Trust de Zscaler permitan reducir estos riesgos. Si quieres descubrir más, tienes la posibilidad de hacerlo en zscaler.es. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Parece, vamos con un par de noticias que hemos encontrado y que tienen mucho que ver precisamente con el desarrollo del programa de hoy. La fuga de datos, las vulnerabilidades, los parcheos. Pero si os parece, antes una de ellas que también dice mucho de pues los riesgos que aún así se producen pese a que hay estrategias a nivel nacional para la protección de instituciones públicas, pese a que hay programas como este y muchos otros. Por cierto, que luego, Pablo, no se nos olvide destacar los buenos deseos que siempre nos da algún que otro especialista por las redes sociales, recomendando este y otros, por supuesto, productos divulgativos sobre el mundo de la ciberseguridad, ¿no? Bueno, pues pese a que hay una enorme comunidad de divulgación de la ciberseguridad, hay ayuntamientos pues que tenían que haber hecho un poquito más el esfuerzo por proteger sus entornos, porque, Mónica, el de Durango, el Ayuntamiento de Durango, al parecer está un poco tocadete desde hace días después de haber recibido un ciberataque. Efectivamente, desde hace unos días, desde la semana pasada, este ayuntamiento en el País Vasco pues ha sido víctima de un ciberataque. No se sabe exactamente cuál es, pero bueno, quizás podría tratarse de un ransomware, un secuestro de los equipos, de la información, porque lo que les ha pasado es que no pueden acceder a los sistemas y están de alguna manera paralizados. Está la administración paralizada, no pueden realizar trámites, no pueden hacer nada, ¿no? Y de hecho, bueno, pues los ciudadanos están, digamos, esperando para poder realizar ciertos trámites que incluso algunos pues están llegando a límites que terminan, próximos y demás. Entonces esos plazos están, digamos, todavía no se sabe qué va a pasar con ellos. Pero esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Ya, por supuesto, lo han puesto en conocimiento del Centro Criptológico Nacional, que están, sin lugar a dudas, ayudándoles para solucionarlo y que lo antes posible puedan volver a la normalidad. Pablo. Pues como bien dice Mónica, los especialistas del Centro Criptológico seguro que están ahí prestando su ayuda y asesoramiento en estos incidentes, que buena experiencia tienen de ellos, por desgracia. Y una vez más vemos cómo la administración digital también es bastante dependiente de las tecnologías, es decir, porque casi todos los trámites, muchos trámites que a día de hoy puedes resolver en 5 o 10 minutos con un certificado digital de identidad, y esos servicios para resolvértelo de forma rápida sin tener que hacer una cola, desplazarte al ayuntamiento, etcétera, pues se ven ahora parados y se ven, como bien decía Mónica, igual están venciendo incluso plazos, con lo cual pues volvemos a casi, quien diría, al siglo pasado, sin lugar de dudas. Bueno, pues yo doy un pequeño consejo a toda la administración local de nuestro país, que es mucha, más de 8.000 y pico ayuntamientos que tienen que servir a los ciudadanos, que recorten un poco del presupuesto de la concejalía de festejos y de luces de Navidad, que yo entiendo que es un buen método para ilusionar a los vecinos y captar votos, pero se pierden en el momento en el que un vecino no puede hacer una mínima gestión porque los sistemas de su ayuntamiento están bloqueados. Estamos en el año electoral, el 28 de mayo hay elecciones municipales y autonómicas, así que poned un poquito las pilas y ver si realmente los dispositivos que tenéis y si se pueden actualizar de una manera pues un poquito más digna. Vaya eso por delante. ¿Por qué? Pues porque se producen, como decimos, pues secuestros de información, bloqueo de acciones o brechas de datos. Y esta es una brecha de datos. No ha ocurrido en la Seguridad Social de España, pero sí en la de Francia. Aquí tenemos también experiencias de cómo algunos servicios públicos también se han visto comprometidos. Mónica, lo publicáis en BitLife Media. Ha sido una fuga de datos en la que se han quedado a la vista miles, los datos obviamente privados de miles de usuarios de la Seguridad Social francesa.
Eso es. Esto es para que veamos, Edu, que en todas partes cuecen habas. Esto es algo que es mundial. Todos los organismos, entidades, empresas están siendo atacadas por todos los frentes. Y en este caso, pues ha sido esta agencia de la Seguridad Social francesa en la que, bueno, pues más de 10.000 beneficiarios de esta agencia, en este caso ha sido una local, pues han visto sus datos expuestos durante más de 1 año y medio. ¿Qué ha pasado? Pues según la investigación, enviaron un archivo a un proveedor de servicios, por lo que estamos hablando en este caso de esa ya famosa, como solemos decir, ha sido un proveedor externo, ¿no? Esa cadena de suministro, un ataque a la cadena, no exactamente un ataque a la cadena de suministro, pero sí por un fallo en esa cadena de suministro, ¿no? Al aportar unos datos privados a un proveedor que en este caso parece ser que no tendría todos los sistemas de seguridad o la seguridad como debería, ¿no? Entonces, no estaban los datos, digamos, más sensibles, no había nombres, apellidos de usuarios, pero sí había otro tipo de información. De hecho, había 181 variables de información, por ejemplo, direcciones, fechas de nacimiento, incluso pues, ingresos. Entonces, ha habido investigadores que con esos datos, sin tener siquiera el nombre y apellidos, han conseguido encontrar la identidad de la mayoría de esas personas, para que veamos que los datos son muy valiosos, incluso aunque no estén completos. Y además, bueno, pues como siempre hemos hablado, la parte de la cadena de suministro, la seguridad de tus proveedores, que es tan importante y tan necesaria tenerla en cuenta, porque no solo es la seguridad que tú pones y la protección que tú pones sobre tus sistemas de información, sino que además también te tienes que preocupar de la seguridad de tus proveedores, que también tienen acceso a los datos de tus clientes y los datos personales que custodias. Entonces, pues un puntito más, otro elemento más a tener en cuenta en la parte en la mesa de un CISO. No tenemos conexión ahora con Eduardo. Yo creo que le ha dejado impactada esta noticia. No sé qué opinas. Pero bueno, sí que es verdad que todo esto de lo que estábamos hablando son... Digamos pues es que sí, me he quedado así sin... He sido atacado por las redes. Que son noticias que ocurren muy a menudo, más de lo que pensamos. A veces trascienden a los medios, pero no siempre. Oye, pues son, como decía, no sé si me escucháis ahora. Perfectamente. Entiendo que una circunstancia que va a obligar a la administración pública a ser mucho más exigente a la hora de los pliegos de contratación y de los servicios externalizados a pues exigir un certificado de securización o por lo menos de un protocolo de ciberseguridad para todos aquellos con los que trabaje en la administración, que entiendo que ya lo hace, Mónica, ¿no? Y por otro lado, ese esquema nacional de seguridad yo creo que contempla este tipo de circunstancias, pero también al mismo tiempo cuestiones como que la empresa privada también vaya exigiendo estos certificados, que en muchas ocasiones hemos hablado de ellos. Justo, lo has explicado fenomenal, Edu, porque ahora hay unas determinadas normativas, certificaciones y esquemas que, en concreto, a la administración pública, al sector público, digamos que establecen unos mínimos, unas obligaciones que tienen que cumplir en términos de obligación. Y está, para empezar, como bien decías, ese esquema nacional de seguridad, que lo hemos comentado aquí. Y hay otras normativas interesantes. De hecho, a finales del año pasado, de 2022, se publicaron una serie de normativas, como es la directiva NIS-2, como es el reglamento DORA y otras normativas muy interesantes que podríamos comentar aquí. Y están muy relacionadas todas con la resiliencia que tanto hemos comentado. De hecho, está también la directiva sobre ciberresiliencia europea, que es muy interesante y que tiene que ver con no solamente poner todas esas medidas preventivas para evitar el ciberataque, sino también con esas medidas para recuperarse muy rápido, que es también algo que está implementado en todas estas normativas. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo de cara al futuro. Si se van a exigir
como ya se ha hecho, ¿no? Pues que todas las empresas que ya cualquiera maneja datos de terceros, pues que tengan una política de protección de datos que avisan a los usuarios. También entiendo que se les va a exigir un mínimo de cobertura de ciberseguridad en el momento en el que pues se interrelacionen con compañías de sectores que puedan ser críticos o que precisamente manejen datos de la administración pública. Bueno, pues vamos dirigiéndonos hacia hoy la temática especial de nuestro programa, el bug bounty, a propósito, Pablo, de las vulnerabilidades de enero 2023, que es que llevamos, ¿hoy qué día es? Día 16. Si nos estás escuchando en diferido, que sepas que este programa lo hicimos el día 16 de enero. Bueno, pues hasta la fecha, Pablo, Microsoft ya ha corregido cerca de 98 vulnerabilidades. Exacto, normalmente se conoce como el martes de parches casi de Microsoft, que ya ha salido pues el primer martes de cada mes se publican las actualizaciones de seguridad de Microsoft Windows, y en este caso el paquete de correcciones de seguridad corrige hasta 98 vulnerabilidades, 11 de ellas críticas, en las que algunas incluso pues contienen las famosas y apreciadas ejecuciones de código remoto, que son aquellas vulnerabilidades que permiten tomar control de los equipos sin necesidad de que un usuario haga nada. Simplemente con estar en la misma red o conectándose a un servidor que controle el atacante, con eso solo ya serían capaces de tomar control de tu equipo. Como siempre, pues bueno, le recomendamos a todos los administradores de sistemas en Microsoft Windows y a todas las personas responsables de sistemas de la información que apliquen estos parches lo antes posible, ya que en la seguridad de sus organizaciones está el protegerse de estas vulnerabilidades. Moni, ¿alguna reflexión última? Pues simplemente porque Pablo lo explica siempre fenomenal, que estas actualizaciones, como decimos también cada lunes, hay que implementarlas, que no vale simplemente con decir, vale, pues aquí están, hay que aplicar esas actualizaciones. Son importantes para evitar esos accesos no autorizados de los que hemos hablado tanto también, ese ransomware, y que no nos salpique ningún tipo de ciberataque. Bueno, pues de eso vamos a hablar, de vulnerabilidades, de cómo detectarlas, con dos especialistas. Ya los hemos anunciado, con Omar Benbuasa y con Lucas Varela. Ya nos acompañan. Antes, un breve consejo y vamos con ellos. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en xtb.com. Un broker, muchas posibilidades en xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%. Mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Bueno, pues vamos con esa tertulia, vamos con ese análisis del bug bounty desde el punto de vista de las empresas. Yo creo que hoy Pablo nos acercaba una interesante perspectiva, que es la que van a comentar nuestros dos invitados. Está Omar Benbuasa, que es Cybersecurity Manager de IKEA, donde actualmente está liderando el equipo de Threat and Vulnerability Management, la gestión de las vulnerabilidades y amenazas. Omar, te saludamos, es un placer escucharte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer que repitas, porque hacía tiempo que no venías por este programa, ¿eh? Hacía tiempo, sí. Bueno, hemos tenido que cumplir 200 para que Omar venga de nuevo por aquí. Le acompaña además en este especial Lucas Varela. Él es el coorganizador de RootedCon, junto con Omar, hay que decirlo, son también responsables de la Hacker Night. Un saludo para Lucas Varela. Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, pues un placer que estéis, Omar, Lucas, Pablo. Yo te decía que hoy le íbamos a dar un enfoque distinto, ¿no? Un enfoque distinto al tema del bug bounty, sobre todo pues para que vean un poco las empresas, ¿no? El aprovechamiento, ¿no? Que tienen de esta vía, de esta especialización, que no solo, oye, es el fomento del conocimiento y también pues un interesante negocio, ¿no? Para los especialistas, sino también para ellos es una manera de aproximarse, pues diría yo que en caliente y casi en tiempo real a las vulnerabilidades que uno desarrolla, Pablo. Totalmente. De hecho, muchas veces, oye, hablamos de fallos de seguridad, de fugas de información, por ejemplo, que alguien se ha dejado una base de datos expuesta para cualquier persona, que se han dejado máquinas o dominios apuntando a donde no se debe, y estas cosas pues pueden ser aprovechadas por atacantes. De hecho, las fugas de información son muchas veces aprovechadas por los atacantes, y lo que hemos tratado en otros programas el tema del bug bounty, más desde el punto de vista quizás del bug hunter o de la persona que se dedica a buscar esos fallos y a reportárselos a las empresas. Hoy vamos a ponernos un poco en el otro lado, en el lado de las empresas en las cuales pues tanto Omar como Lucas tienen experiencia en organizar la Hacker Night, por ejemplo, que es una noche en la cual pues todos los expertos y bug hunters que acuden a RootedCon aprovechan para buscar fallos y vulnerabilidades en las empresas que participan dentro de ese bug bounty. Y pues que vea un poco los oyentes y las empresas y las personas que nos oigan cuáles son las ventajas del bug bounty y cómo pueden beneficiarse de implantar un sistema de este estilo en la seguridad de sus organizaciones. Omar, Lucas, ¿qué empresas son las que pueden beneficiarse del bug bounty? Bueno, yo empezaría diciendo que cualquier empresa que tenga sistemas conectados a Internet podría estar interesada. Obviamente no vamos a focalizarnos quizá en pymes, donde el número de clientes o de datos que pueden manejar es ligeramente bajo, pero aún así, en el caso de no montar un bug bounty, siempre se puede montar un Responsible Disclosure Program, que es habilitar un buzón donde los hackers o researchers pueden enviar información sobre vulnerabilidades. Es decir, yo metería a cualquier tipo de empresa en el saco, ¿eh? Porque, Lucas, cualquier tipo de empresa que quiera saber cómo está ahora mismo pues la securización de sus entornos. Entonces, en ese sentido, ¿dónde se ubica el bug bounty? Entre la estrategia de ciberseguridad que contratan una compañía, entre la contratación de productos, instalación de servicios, un perimetraje, ¿dónde estaría? Es decir, ¿conocen las empresas que el bug bounty es también una alternativa para incorporar, para sumar, para iniciar su estrategia de ciberseguridad? A ver, yo creo que cada día más. A ver, las empresas a las que pueden estar más interesadas en todo este tipo de programas, pues son las que tienden a un tamaño grande, y explico por qué, ¿no? Si tú al final tienes miles de IPs que están expuestas a Internet, por muchos servicios que dediques a contratar a revisión del perímetro, pues cuando hablamos de miles de revisiones, pues siempre se quedan cosas por ahí perdidas, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene el poder optar por un programa de bug bounty es que vas a tener a cientos de especialistas de un montón de disciplinas que solo van a estar buscando la disciplina en la que son expertos. Entonces, al final, si tienes miles de IPs, tienes a cientos de personas rebuscando y viendo cosas que, aunque le pagues a muchas empresas, pues habitualmente no ves. O sea, yo he visto cómo se han desarrollado diferentes programas de bounty en empresas y los resultados son impresionantes. Una cosa, perdón, Edu, Sí, creo que has comentado el tema de como alternativa, y yo jamás pondría el bug bounty como alternativa. Yo lo haría como un añadido a todas las tareas de auditoría. Es complementario perfectamente. Efectivamente. Y tal y como dice Lucas, ¿quién no tiene un equipo de marketing que le monta una campaña y se olvida durante mucho tiempo de un servidor o de un servicio? Y estos researchers se dedican a encontrar eso que nosotros no vemos y de lo que no tenemos ni idea en muchos de los casos. Mónica.
Pues esto que estabais contando me parece muy interesante y muchas gracias por estar con nosotros, Lucas, Omar. Y estabas comentando, Omar, que es un complemento, ¿no? Más que una alternativa. ¿Qué diferencias y qué ventajas tiene Bug Bounty frente a otras herramientas, otros programas que se usan también habitualmente y especialmente en grandes empresas como son ejercicios de Red Team, por supuesto pentesting y demás? Pues mira, yo llevo en el negocio desde el año 2013, cuando montamos con Nokia en aquel tiempo mi primer Bug Bounty como empresa. Y lo que empecé a descubrir ahí era la capacidad y los conocimientos que tenían los hackers y researchers que no podíamos tener ni pagar internamente. A nivel de capacidad, a nivel de conocimientos. Las empresas, ya no estoy hablando desde el punto de vista de ahorro de mano de obra, pero que también entra dentro de esta historia, es la posibilidad de tener a los mejores expertos en cualquier tecnología, como ha mencionado antes Lucas, a tu disposición y con el buen rollo, digamos, de estar en este mundillo del hacking, de estar en el mundillo del Bug Bounty, que también eso da un punto de vista techie a la empresa, aunque no sea tecnológica en muchos de los casos, y te abre esa puerta. Tenemos que tener en cuenta que pagar a expertos en cosas muy específicas no sale a cuenta, y normalmente las empresas, cuando tratan de contratar a gente, a ingenieros de seguridad o expertos en ciberseguridad, tienden a contratar a gente que sabe un poquito de todo, ¿no? Un poquito de mucho. Pero esta posibilidad te abre las puertas a gente súper top. De todas formas, Pablo, antes de que hagas alguna pregunta, el Bug Bounty en realidad entiendo que se pone a buscar un poco a ciegas, ¿no? Porque, quiero decir, cuando uno se pone a analizar pues dónde podrían encontrarse vulnerabilidades, lo hace a petición de la empresa, pero la empresa no sabe muy bien dónde están sus debilidades y el especialista tampoco sabría por dónde empezar. Entiendo que tiene unas particularidades bastante distintas, ¿no?, a lo que son otros servicios u otros áreas de auditoría y consultoría de ciberseguridad. Lucas. Pues a ver, eso es parcialmente correcto. O sea, digamos que normalmente lo que son las empresas, sobre todo desde un punto de vista legal, tienen que establecer el perímetro que a ti te dejan y en qué condiciones. ¿Vale? Eso, al final ellos no saben qué te puedes encontrar, pero lo que sí que tienen que indicar es qué rangos de IPs, por ejemplo, puedes atacar, qué dominios puedes atacar y ponerte una serie de consideraciones, ¿no? Pues o que te identifiques con una cabecera especial para que la empresa, cuando vea que lo está atacando alguien, pues que es un atacante de los que le estás dejando y no otro cualquiera, ¿no? O yo qué sé, o cosas que excluyen, como por ejemplo pueden ser cosas productivas que pueden llegar a parar el funcionamiento de la empresa, ¿no? Es decir, pues mira, en este tipo de IPs, pues digamos que de tal a tal hora no se pueden realizar acciones porque por si acaso se encuentra algo serio que no se pueda llegar a afectar al correcto funcionamiento de la empresa. Pablo. No, yo quería preguntarles precisamente, oye, pues todas estas consideraciones que hacen, que me parece espectacular, sobre todo y la experiencia de Omar de montar ya un Bug Bounty, como dice, de tener la capacidad de tener expertos en áreas en las cuales no te plantearías tener una persona en nómina con ese nivel de expertise, pero que gracias a estos programas te puede estar analizando. Y como bien dice Lucas, que no siempre es todo el espectro. Hay algunas empresas que sí, que dicen, oye, mira, el espectro es todo lo que tenga y sobre todo lo que tenga voy a pagar recompensas sobre estos tipos de fallos, ¿vale? Porque muchas veces también hay algunos tipos de fallos que no están remunerados. Pero en general, oye, les quería preguntar a ellos dos por la experiencia de montar un Bug Bounty en un congreso de seguridad como es RootedCon. O sea, ¿cómo es la experiencia de montar la Hacker Night? Y si las empresas se fueron sumando la primera edición o se han sumado más en la segunda, ¿cómo es esa experiencia, chicos? Pues bueno, Omar, por favor. No, ve tú, Lucas, ve tú. Venga, Lucas. A ver, la verdad es que, es acojonante, ¿vale? O sea, el hecho de que puedas normalmente, como lo hicimos la primera edición, nadie sabía que iba a atacar. O
Simplemente les hicimos firmar NDAs antes de entrar en la sala, y una vez que entraron en una sala especial que tenía un acceso de seguridad especial y solo pasaba gente que había firmado contratos de confidencialidad, pues veían todo lo que era posible, ¿no? Entonces, la verdad es que fue espectacular. Omar. Me sumo a eso y además indicar que el éxito que tuvimos en la primera lo logramos superar en la segunda, con una cantidad de dinero que no nos imaginábamos, llegando hasta el €500,000 en budget, en bolsa de dinero, con la suma de todos los reportes. En el caso de que llegasen a eso, obviamente es muy difícil hacerlo en 12 horas, y este año vamos a por el 1.000.000, sí puede ser. Muy interesante porque la gente viaja, y hemos tenido participantes de medio mundo, vienen exclusivamente a la Hacker Night. Hay gente que se ha cogido el vuelo desde India o desde Alemania solo para venir a la Hacker Night, y por la mañana, en cuanto empezamos a recogerse, se vuelven al aeropuerto. Es increíble el éxito que está teniendo y la acogida que tiene Hacker Night en un evento como Router. Claro, a ver, aquí hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que es un bug bounty público, normalmente en la Hacker Night conseguimos accesos a empresas a un nivel mucho más profundo, ¿no? Digamos que, dado que sea un entorno controlado, que todos los hackers, digamos, tienen acceso a unas redes especiales donde todo está monitorizado, pues las empresas se quieren exponer un poco más, ¿no? Entonces, también por eso no podemos dar nombres de empresas ni del tipo de vulnerabilidades que se encuentran, porque todo eso está sujeto a contratos de confidencialidad. Pero bueno, que la verdad es que lo que sale ahí pues es muy difícil de encontrar en eventos, en cualquier otro tipo de evento del mundo. Ahora que caigo, no recuerdo que tú, Lucas, lo firmases, ¿eh? Tengo que mirar ahí otra vez los documentos. De todas maneras, como bien dice Lucas, no podemos mencionar nombres de empresas. Sí es cierto que lo hacemos, llevamos 3 años con este próximo colaborando con Yogosa, que es la organizadora, una de las empresas organizadoras de Bug Bounties y de plataformas de Bug Bounty. Eso sí lo podemos decir, continuaremos con ellos. Y por otro lado es el ambiente que hay, que se respira, y el conocimiento que trae la gente, encontrando maravillas, auténticas maravillas en muy poco tiempo, que además tenemos que tener en cuenta la dificultad, ¿no? Que es hacerlo bajo la presión de que hay normalmente los programas que tienen más éxito son los privados. Entonces, porque tienen muchos menos hackers o menos participantes, con lo cual son los más ricos a la hora de encontrar vulnerabilidades. Y en este caso, lo que tratamos de hacer es que estas empresas traigan esos programas privados para que haya grandes éxitos entre los hackers y salgamos todos contentos. ¿Y cómo sumar, Lucas, Omar, por este orden, a más empresas a que se animen a participar, a que conozcan, a que lo incorporen como no alternativa sino como complemento? ¿Cómo se les puede ir sumando? ¿Qué habéis percibido vosotros? Que entiendo que hace 5 años no estaría ni el mismo número de compañías sumadas en estos programas, ni tendrían el mismo conocimiento. ¿Cómo creéis que se ha logrado que cada vez sean más las que recurran al Bug Bounty como una manera de securizar, de analizar? Adelante, Omar. Sí, empiezo yo, pero para lanzar a Lucas a que lo explique un poco más. Porque tuvo una maravillosa idea, Lucas, que era grabar y monitorizar cualquier actividad que los hackers hacían durante esa noche. Es decir, que para la empresa da una tranquilidad increíble, y luego poder reproducir esos ataques de la misma manera en la que lo hizo el hacker, para que se pueda solucionar esa vulnerabilidad. Y fue una maravillosa idea y estrategia que tuvo Lucas, y creo que eso puede dar una tranquilidad a las empresas, muy importante. Lucas. Sí, correcto. A ver, nosotros vamos incorporando empresas a medida que se enteran de nuestro evento,
pues que quieren participar, ¿no? Así como para la gente que nos pueda estar escuchando, que realmente le interese este tipo de eventos, se puede poner en contacto con nosotros en RootedCon. Y al final, es decir, pues una persona que a día de hoy esté pagando por analizar su perímetro, la parte buena del bounty es que si no encuentran nada, pues no pagas, ¿no? Y al final lo que buscamos dentro del evento es crear un ecosistema de seguridad, tanto para el researcher que está intentando buscar vulnerabilidades, como para la empresa, ¿no? Así como lo que decía Omar, te grabamos todas las sesiones que no se las damos a la empresa, obviamente, ¿no? Porque también hay propiedad intelectual muchas veces de los investigadores, pero en caso de que haya disputas de algo que cómo se ha podido hacer, cómo no, pues los de la organización, digamos que hacemos un poco de jueces en donde se analizan los vídeos y se intentan librar esas disputas de la manera más rápida posible. Con todo esto, al final lo que intentamos buscar es eso, crear ese ecosistema de seguridad donde a la empresa, como sabe que el investigador está monitorizado, tenemos trazas de red de todo lo que ha hecho, tenemos grabaciones de lo que hacía en todo momento, ¿no? Pues sabes que no se ha podido llevar información que a ti no te ha dicho, sabes que ha analizado el perímetro que tú le has dado. Y entonces, pues esto, como bien comentamos, el primer paso que hemos visto con muchas empresas es que primero se meten en un evento como el nuestro, y después de parte de su perímetro, que ya es el que está expuesto a Internet, digamos, es el que suelen abrir como siguiente paso, ¿no? Que ya lo vuelven público. Y no solo eso, además la posibilidad que da una empresa de monitorizar sus sistemas, hacer unas prácticas de Blue Team durante esa noche son brutales. Es decir, sí. Vas a tener a un equipo de atacantes controlados y puedes estar verificando los incidentes, si estás viendo el tráfico, si estás viendo cómo te explotan las plataformas o las soluciones. O sea, qué mejor oportunidad que participar en algo así. Mónica. Sin duda es interesantísimo todo esto, como decís, ¿no? Para las propias empresas, y es que estos programas han evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Hay hackers éticos, investigadores que se dedican a ello profesionalmente, ¿no? Y muchos de ellos, pues como habéis dicho, acuden a vuestro evento desde muchas partes del mundo. ¿Cómo se suele pagar por descubrimiento? Es decir, ¿cómo se establecen los premios o los pagos a los hackers que encuentran esas vulnerabilidades, ya sea en vuestra Hacker Night o de manera privada que lo haga una empresa? ¿Las más críticas se pagan más, se establece previamente o se negocia incluso después, una vez encontrado el fallo? ¿Se encuentran algo monumental, por decirlo? Eso, Mónica, depende de la empresa y depende del programa. Hay empresas que pagan exclusivamente por las altas y las críticas. Por ejemplo, es el caso mío en IKEA, donde nos enfocamos a eso principalmente. Hay otras que pagan absolutamente por todo y algunas que no pagan o que les cuesta pagar un poquito. Entonces, todo depende de la empresa y el grado de madurez también. Te voy a decir que principalmente o normalmente las empresas más tecnológicas, tipo Microsoft, Google o Facebook, van a pagar por absolutamente todo, ¿no? Todo lo que sea realista. No estamos hablando de cualquier reporte que mande un researcher. Tiene que ser original, no haber sido reportado antes y representar un riesgo real. Luego está como he mencionado antes, el tema de IKEA, que lo hacemos un modo híbrido, es decir, yo creo mucho en el Responsible Disclosure de la vieja escuela de mandar vulnerabilidades o informar a las empresas para proteger a clientes, datos y tal, pero es cierto que hay una digamos no moda, pero es leches, lo que siempre se ha dicho de no pagar, o sea, de no reportar fallos o vulnerabilidades sin recibir pagos. Y a mí me parece correcto porque la gente está invirtiendo su tiempo y dedicándose a ello para mejorar la seguridad de las empresas que cobran dinero por ello. Con lo cual, bueno, nosotros hemos decidido por ir por este método híbrido. Y, por ejemplo, cuando estaba en Nokia, lo que hacíamos era mandar teléfonos. Dependiendo de la criticidad de la vulnerabilidad, podía ser pues un teléfono un poquito más barato o uno de alta gama.
Y chicos, y una pregunta que yo creo que es de las interesantes más para nuestros oyentes. Cuando intentas promover un programa de estos, vosotros lo habéis propuesto, habéis intentado promover estos programas desde dentro de las organizaciones, pero también cuando lo hacéis desde fuera de las organizaciones, que es desde la Hacker Night, ¿cómo suelen ser las respuestas que te encuentras en las organizaciones? Entiendo que la primera puede ser un no, ni se te ocurra, pero entiendo que luego poco a poco vais consiguiendo convencerles. ¿Cómo es esa estrategia y cuáles son esas primeras respuestas, Lucas? A ver, la primera respuesta siempre es negativa, en donde te dicen que ellos no pagan a delincuentes, ¿no? Después ahí es cuando se explica un poco el funcionamiento. Y, por ejemplo, con Yogosha, nosotros para algunas empresas lo que tenemos es que pasan un KIC, igual que cuando abres una cuenta bancaria, en donde tienen que verificar pues documentos de identidad, que temas de antecedentes penales no se mira, de hecho no se mira, pero es lo poco que falta, ¿no? O sea, sobre todo también para temas para evitar blanqueo de capitales. Al final todo lo que se está haciendo se hace en facturas. Los researchers tienen que darse de alta como autónomos, ¿no? O tienen que tener una empresa a la que se le facture esto, y o sea, lo que se busca es que sea todo estrictamente dentro de la absoluta legalidad. Entonces, una vez que ya la gente pues entiende más un poco el proceso, ¿no? Y al final no es decir, oye, tú no le estás pagando a delincuentes para que te rompan cosas, sino que le estás pagando a un profesional de la ciberseguridad para que busque esos fallos, y pues, cuando es el perímetro externo es explicarle que es algo que te podría estar explotando otro a mucha peor fe, ¿no? Y al final pues que damos la garantía que todo el mundo está dado de alta, paga impuestos y que son quienes dicen ser, ¿no? Aparte se monitoriza absolutamente todo, y esto ya da a entender otro tipo de figura, ¿no? O sea, ya entonces ahí la gente pues digamos que ya intenta dar un paso más. Pero sí, la primera, como mínimo con los que yo he hablado, la primera siempre es negativa. Oye, Omar Omar y Lucas, en todo este tiempo que lleváis trabajando pues para distintas compañías, que habéis estado con otros especialistas en el Bug Bounty, ¿qué habéis percibido sobre qué es lo que más os encontráis ahora mismo en cuanto a vulnerabilidades, en cuanto a brechas, y por qué? Es decir, ¿podemos hablar de un patrón que estemos viviendo en este momento que puede ser un poco común a todos, o tenemos una variedad de casos y circunstancias que os habéis encontrado? Omar. Yo diría que hay variedad. Siempre están los fijos, que puede ser el caso del subdomain takeover, que es cuando ciertos subdominios se olvidan, ya no son útiles y la empresa no los decomisiona, y los pueden aprovechar los researchers o los hackers para apropiarse de ellos y hacer campañas de phishing. También tenemos uno que es uno de los peores, que diría yo, que es el tema de subir repositorios a GitHub públicos con información sobre contraseñas o información sensible que puede ser utilizada luego para hacer otro tipo de ataques. Esos nunca fallan, siempre están ahí. Y bueno, los típicos de SQL injection o aprovechando vulnerabilidades de explotación, los CVEs. Normalmente normalmente las políticas de envío de reportes se dice que se deja un tiempo prudencial, pero es cierto que hay muchas empresas que tardan mucho en parchear las vulnerabilidades. Entonces, pues pasado un mes o pasado 2 meses, los researchers pues te reportan que se te ha olvidado parchear. Lucas, ¿añadimos algo? Bueno, a ver, eso es prácticamente es todo lo que ha dicho Omar. A ver, hay que tener en cuenta que hoy en día ya no estamos hablando de la ciberseguridad de hace 4 años, ¿no? Ahora digamos que tenemos aproximadamente unos 60 grupos de delincuentes que se dedican a explotar vulnerabilidades e implantar ransom en empresas, ¿no? Que cada día pues caen 10 o 20 nuevas en todo el mundo. Entonces todo lo que son ciclos de parcheado y este tipo de cosas, las empresas se las miran muchísimo más, ¿no? Antes pues quizá podías estar 2 meses para ver que de una empresa que tenía una vulnerabilidad pues se corregía. Hoy en día, como tengas eso, tienes a 3 grupos peleándose para ver quién te instala el ransomware primero, ¿no? Entonces, a ver, yo lo veo pues algo muy necesario,
y además el tener a toda esa gente buscando por ahí y que encuentren esas vulnerabilidades, como bien estaba explicando antes el martes de parcheo, ¿no?, de Microsoft, o muchas otras que van apareciendo. Moni. Pues es muy interesante porque, además de, como decís, es necesario, ¿no? Se encuentran unas vulnerabilidades que a lo mejor de otra manera no se encontrarían, precisamente como nos decía Omar, porque va la crème de la crème, ¿no?, de los investigadores. Y además también decías que lanzarse a implementar estos programas da un punto de vista tequi a la empresa, aunque no sea tecnológica, ¿no?, que puede ser incluso marketingiano hacer bug bounty, ¿no? Le da un valor añadido para venderlo como una acción novedosa, como una empresa que apuesta por la seguridad, por la protección de los datos de los clientes, etcétera. ¿Qué opináis? ¿Estáis viendo esta tendencia de alguna manera? Sí, sobre todo hacker friendly. El tema de que los grupos de researchers te metan en grupos privados de Telegram para hablar y discutir sobre vulnerabilidades, y que directamente se acerquen a mí personalmente para preguntarme dudas o cuestiones, no solo sobre mi programa, sino sobre otros, para dar el punto de vista, digamos, de la empresa. Porque hay que decir que, si bien es cierto que cuando alguien encuentra una vulnerabilidad y trata de explotarla, falta muchas veces el conocimiento, digamos, técnico y profundo sobre qué representa eso para la empresa. Muchas veces lo que puede parecer importante o crítico en realidad no lo es, porque era un entorno de test o los datos eran fake o alguna historia de esas, ¿no? Entonces, yo particularmente me siento orgulloso y bastante contento de este hábito que hay, sobre todo en la comunidad de researchers española, de incluirnos a los que llevamos este tipo de programas para ser partícipes, no solo para hablar en otras conferencias y dar la tabarra, ¿no?, con este tema, pero para hacerles crecer también y para ayudarles en cierta manera. Y también nos sirve a nosotros para estar en sus zapatos, ¿no? Ver cómo ellos consideran que se debería afrontar algo, porque no siempre nosotros tenemos la razón como empresa. Tenemos que también ver sus razones y sus motivaciones a la hora de alegar que una vulnerabilidad es más severa de lo que creemos nosotros. Oye, Omar, Lucas, y igual que hay esos grupos que estás comentando a nivel de hackers y que comparten fallos, preguntan investigaciones, comparten un poco cómo lo han explotado ellos igual en otros entornos, etcétera, etcétera. ¿Existe lo mismo en el mundo de las empresas? Es decir, ¿existe foros dentro de las empresas en las que se compartan y se avisan, oye, que me acaban de reportar este fallo o esta vulnerabilidad que no la conocía o que no sabía que la tenía? Mirad vosotros por si acaso la tenéis también. ¿Sabéis si eso ocurre? A ver, Lucas, te dejo. Quiero decir, yo creo que no hay nada estandarizado, pero sí que hay diferentes grupos en España, como puede ser pues un ISMS Forum, o en el sectores bancarios cuestiones verticales como pueden ser los FSA, ISAC y yo que sé, cosas del estilo que son de compartición de información, en donde se lleva un poco más, pero a día de hoy no existe nada estandarizado para ese tipo de cosas. También una cosa que me gustaría mencionar, que sería, bajo mi punto de vista, ciertamente injusto en muchos de los casos, porque hay gente que se curra exploits muy buenos y, claro, si compartes esa información le estás jorobando al tío que ha creado eso y que puede sacar algo más de dinero con otras vulnerabilidades. Tengamos en cuenta que estos no son atacantes heavies, digamos, que no son sponsorizados por un estado que lo que te quieren es sacar la información y sacarte un ransomware ni nada. Quieren colaborar, es decir, quieren reportarte una vulnerabilidad y sacar algo de dinero. Entonces, hasta cierto punto me parecería, como he dicho, un poquito injusto el joderle un exploit a alguien compartiendo ese tipo de información. Oye, pues yo creo que hoy nos hemos aproximado de una manera muy diferente, muy actualizada, por otro lado, al bug bounty. Creo que cada vez más estandarizada, ojo, sin quitarle mérito a un trabajo especial, a un trabajo diferente,
pero que cada vez se está haciendo mucho más complementario, mucho más necesario introducirlo en las estrategias de ciberseguridad de las compañías. Pues como nos han explicado nuestros invitados, Omar Benbuasa y Lucas Varela, los organizadores de la RootedCon y los responsables del Hacker Night, pues la cita precisamente para Bug Panthers, para solicitud de las empresas que se han apuntado, encontrar esas vulnerabilidades de empresas que tienen conciencia de ciberseguridad, pero ojo, que al final tienen una red, una estructura tan amplia que es imposible, como nos decían al principio nuestros invitados, abarcarlo todo. Creo que es un tema muy interesante que irá creciendo mucho más allá de los entornos puramente del hacking, y creo que ya formará parte, como digo, de las estructuras normales y asumidas de las estrategias de ciberseguridad de las empresas. Así que nuestro agradecimiento y nuestro deseo de muchos éxitos tanto a Omar Benbuasa como a Lucas Varela. Gracias por haber estado en este Cyber After Work. Omar, Lucas, nos vemos pronto. Un saludo. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Y es que yo les despedía a Pablo y Mónica porque quería pues no dejar de decirles a nuestros oyentes, pues sobre todo, más que decirles, agradecerles que nos tengan en consideración. Y es que hay tuiteros, hay especialistas en la materia, Pablo, que hacen grandes recopilatorios sobre los grandes divulgadores de la ciberseguridad en todos los formatos y en todos los ámbitos, y han tenido a bien mencionarnos en uno de ellos, Pablo. Sí, hay que agradecer a Cristian Cantos, que hace varios hilos en temas de ciberseguridad bastante interesantes, y uno de ellos pues fue un hilo de divulgadores en el cual nos mencionó junto con otros grupos de divulgadores que normalmente están haciendo programas, hay podcasts, hay temas en YouTube, etcétera. Entonces, pues oye, agradecerle la mención, y que gracias a él pues yo creo que cada vez más personas se nos van uniendo y van escuchando los programas, o sea que da gusto tener oyentes de este tipo. Exactamente, siempre serán recibidos, y por supuesto todos los divulgadores, en el formato que sea, siempre serán recibidos, porque esto es un trabajo conjunto, el de la ciberseguridad de nuestro tiempo. Moni, 10 segundos de reflexión que nos vamos. Pues sin duda alguna, muchas gracias a Cristian también por esa mención, y bueno, bienvenida a todos los nuevos oyentes también que se han sumado. Gracias a Omar y a Lucas, que han estado fenomenal. Me ha encantado la conversación con ellos, todo lo que nos han contado. Que los esperamos a esos nuevos oyentes el próximo lunes. Gracias, Pablo, Mónica, un saludo fuerte y nos vemos nosotros mañana en el After Work. Hasta mañana. Adiós. Hasta luego.